La nación y el trabajo de la democracia. Me he esforzado en especial por esbozar la relación dinámica determinante para la historia de Europa, es decir, la relación entre ciudad, imperio e iglesia que encontró su solución en la nación. Ahora quisiera concentrar la atención sobre la forma nación, sobre la nación tomada en sí misma y por sí misma. Comenzaré por tratar de describir el hecho o el fenómeno de la nación. Luego presentaré y discutiré el libro de Ernest Gellner, que tiene el gran mérito de proponer una tesis plausible e incluso fuerte sobre el sentido social de la nación. Finalmente me preguntaré sobre la relación entre nación y democracia, que no plantea solamente un problema de sociología histórica, sino incluso un problema espiritual. Comencemos por el principio, por la descripción de la nación. Esta se podría titular La nación o las tres autarquías, inspirado en un texto de Jean Bachelard. Distinguiré la autarquía económica, la autarquía diplomática y estratégica y, finalmente, la autarquía pasional. Como estas autarquías están hoy en vías de erosión, vemos claramente que nunca que son constitutivas y esenciales para la existencia de la forma nación. Comprendemos mejor las cosas cuando han dejado de existir de suyo, es decir, históricamente, cuando están amenazadas de desaparición, de muerte. Consideremos para empezar la autarquía económica. Hablar hoy de autarquía económica es casi un pleonasmo, en la medida que para nosotros el primer sentido del sustantivo es un sentido económico. Vivir en autarquía es vivir con los propios recursos, los del grupo y el territorio, sin necesidad de importar bienes o servicios, sin necesidad de comercio o intercambio. El término autarquía evoca hoy ideas e imágenes antipáticas. Se piensa en las economías de guerra, por ejemplo, la Alemania durante la Primera Guerra Mundial, en la que la industria química multiplicaba los sucedáneos para sustituir los productos que el bloqueo impedía importar. Se piensa en los regímenes totalitarios, en Albania hasta hace poco, en Corea del Norte hoy, etc. La idea de autarquía evoca un pasado de clausura, de repliegue sobre sí mismo y, por supuesto, elegimos un futuro de apertura. Al mismo tiempo, hay que estar conscientes de que, hasta una fecha bastante reciente, una cierta autarquía fue el anhelo y la ley de todos los cuerpos políticos, a excepción, por supuesto, de aquellos en los que el comercio era la actividad principal, que estaban, digamos, especializados en el comercio, como las ya nombradas ciudades del norte de Alemania o Hong Kong hoy. Durante mucho tiempo, el comercio se desarrolló mucho más dentro de las naciones que entre naciones. En un libro importante de Karl Polanyi, destacó que la gran transformación, es decir, el despliegue de la economía de mercado moderna, era inseparable de la constitución de los mercados nacionales. El mercado de la economía de mercado fue fundamentalmente, en principio y por mucho tiempo, el mercado nacional. Solo un país europeo renunció a la autarquía a mediados del siglo XIX, Gran Bretaña, que a partir de las Corn Laws de 1846 aceptó depender del exterior
para su alimentación de base. Su sensación de seguridad descansaba sobre su superioridad industrial y financiera general, tanto como en su dominio de los mares. Queda claro que la posición de un imperio colonial permite a ciertas naciones del continente europeo gozar de una autarquía menos acotada. Recién tras la Segunda Guerra Mundial y como reacción al proteccionismo que había marcado el periodo entre guerras y contribuido, se pensaba al desarrollo del nacionalismo belicista, los mercados internos, los mercados nacionales, se abrieron realmente y de manera sistemática. La apertura de los mercados europeos los unos a los otros, y más aún su apertura al mercado atlántico y mundial, data en lo esencial de la gran e intensa fase de crecimiento que va de 1950 a 1974. La ansiedad que hoy en día suscitan las deslocalizaciones no surge tan solo de la convicción justificada o no de que la competencia de países con bajos salarios contribuye fuertemente a la desocupación en los países desarrollados. La globalización inquieta en principio porque afecta la sensación de autarquía económica que, hasta fecha reciente, era inseparable de la pertenencia a una nación. La segunda autarquía a considerar es la autarquía diplomática y estratégica. Para decirlo con términos más habituales, se trata de la independencia y la soberanía nacionales. Cada nación, y eso contribuye decisivamente a definirla como nación, determina soberanamente su acción exterior, elige sus alianzas, discrimina entre amigos y enemigos, hace la guerra o hace la paz. Se suele decir, lo he hecho yo mismo, que las naciones europeas han perdido esa independencia luego de la Segunda Guerra Mundial, momento en que el continente europeo quedó dividido en dos y la cortina de hierro se instaló sobre la línea de demarcación definida por los puntos de encuentro de los ejércitos soviético y estadounidense. Esto es, sin duda cierto, pero hay motivos para buscar más lejos el fin de esta autarquía diplomática y estratégica, más precisamente en 1917, cuando la llegada de las primeras tropas estadounidenses hizo que el fiel de la balanza de la Primera Guerra Mundial se inclinara a favor de los aliados. Los 14 puntos del presidente Wilson fijan el espíritu sobre el que se elaborará el Tratado de Versalles, pero, como se sabe, el Senado estadounidense no ratificó el tratado y los Estados Unidos decidieron no participar de la Sociedad de Naciones que había pretendido el presidente Wilson. En todo caso, a partir de 1917, Estados Unidos fue un miembro fundamental y decisivo del concierto europeo. Su abstención, su aislacionismo a partir de 1919 tuvo igual cantidad de consecuencias, en su mayor parte desdichadas, que su participación después de 1945, en su mayor parte felices. La última acción exterior de las naciones europeas, que se puede llamar independiente, su último intento por mantener o mostrar una cierta autarquía diplomática y estratégica,
es la intervención franco-británica de 1956 en Suez, cuando un cuerpo expedicionario de ambas naciones se apoderó de la zona del canal para responder a la nacionalización del canal de Suez por parte del coronel Nasser. Fue un fiasco completo. Las operaciones se detuvieron rápidamente por presión estadounidense y el cuerpo expedicionario volvió a casa. Volveré sobre estas cuestiones estratégicas y diplomáticas, pero es necesario subrayar desde ahora tanto la importancia de la autarquía diplomática y estratégica en la definición de nación, como subrayar también que la erosión de esta autarquía es una larga historia que se remonta a la fase final de la Primera Guerra Mundial. Cuando se dice hoy que las naciones europeas abandonan su soberanía para construir la Europa federal, que transfieren su soberanía a la Unión Europea, la afirmación no vale, por cierto, para la soberanía diplomática y militar. Esta fue largamente abandonada o perdida desde hace mucho tiempo. En ese sentido, la construcción de Europa es un consuelo para nuestra impotencia diplomática y estratégica. Cada una de nuestras naciones tiene la impresión de cumplir con una acción exterior, un consuelo, pero no, o todavía no, un remedio. La suma de nuestras impotencias no ha producido hasta ahora más que una impotencia de mayor magnitud. Hablaremos de eso muy pronto. La tercera autarquía, que según Jean Bachelard entra en la definición de nación, es la que él llama autarquía pasional. La fórmula no es muy eufónica, pero designa de manera expresiva algo muy importante. La autarquía pasional significa la posibilidad de concentrar en la política toda identificación afectiva de una comunidad y adjudicar a las otras políticas todos los sentimientos negativos de odio, desprecio y temor. En términos concretos, para que existiera Francia, hacía falta que los franceses sintieran que existían en tanto franceses contra los alemanes y los ingleses y viceversa. Esta identificación pasional es más distinta que el sentimiento nacional, aun cuando forma parte de él. La nación hace fusionar en ella todas las demás identificaciones que desde ahora le están totalmente subordinadas. En el orden tradicional, prenacional, el sentimiento de pertenencia se liga por una parte a las entidades locales, la parroquia, el señorío, la región, y por otra parte, en la persona del rey, como representante transitorio de una dinastía. En cierta medida, los franceses existen en tanto sujetos que respetan al rey de Francia, pero Francia no es más que el espacio en el que se ejerce el poder de esa dinastía. Para que apareciera la nación, se necesitó que los franceses y Francia lograran encontrarse. El encuentro se produjo en dos etapas. La primera se sitúa en los siglos XIV y XV y fue dirigida contra los ingleses. La segunda, decisiva, se realizó contra la propia dinastía bajo la Revolución. No tengo espacio aquí para considerar la primera etapa, que fue ilustrada por la acción realmente extraordinaria de Juana de Arco, pero hay que decir unas palabras respecto de la segunda etapa, que da todo su sentido a la noción
de autarquía pasional. Todos saben que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 decreta que el principio de toda soberanía reside en la nación. Artículo 3. Lo que merece ser señalado es que la idea y el sentimiento de nación saturan, por así decirlo, el cuerpo político. Francia, antes incluso de la declaración, desde la reunión de los diputados del tercer estado en los estados generales, es la decisión unilateral de los representantes del tercer estado de emprender solos, sin los órdenes privilegiados, la verificación común de los mandatos que desencadenó el proceso de transformación de los estados generales en Asamblea Nacional. ¿Cómo se nombran a sí mismos los diputados del tercer estado? ¿Constituyen acaso una asamblea de representantes del pueblo? Es decir, de una parte, no importa cuán mayoritaria del cuerpo político, si la otra parte era conformada por los órdenes privilegiados o una asamblea de representantes del conjunto total, sin partidos del cuerpo político, por lo tanto, de la nación. Mirabeau propuso la primera fórmula, Sieyès la segunda. La moción de Sieyès es la que importa, al ser la verificación común un derecho de la nación indivisible. Los representantes del tercer estado no pueden ser solo representantes del tercer estado o del pueblo, es decir, en todo caso de una parte de la nación, sino que lo son de la nación entera. Antes de ese momento, el cuerpo político conocido como Francia estaba articulado por la división en tres órdenes. Desde ese instante ya no hay articulación interna, está unificado y es indivisible. El hecho nacional satura el espacio político. En cualquier punto de la nación no hay más que nación o un representante de la nación. Es evidente, esa fusión de todos los elementos en el crisol de la nación, una e indivisible, es mucho más y algo distinto respecto del sentimiento nacional tradicional. Pero, ¿por qué ese momento de fusión determinaría el sentido de la nación europea moderna? Ciertamente, el hecho nacional no se reduce al hecho revolucionario, pero lo que es común a la realidad nacional y al momento revolucionario es la afirmación de la unidad y la homogeneidad interior. Lo que distingue a la nación del orden político anterior a ella es que se trata de un cuerpo político, cuyo contenido es homogéneo o tiende a la homogeneidad. ¿Qué quiere decir esto?